Muy buenas noches, señores y señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos. Iniciamos de forma inmediata con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen activadas para esta semana. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, en la unidad 5 con el tema central física en acción. Vamos a ver el tema número 1 de la unidad 5 correspondientes a las fuerzas equilibradas y las fuerzas no equilibradas. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para esta primera unidad? Dice, o para esta primera tarea de la unidad 5, dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. ¿Qué condición debe cumplir un cuerpo para que las fuerzas en acción actúen sobre él sean equilibradas? Tienen que describir, tienen que poner ejemplos. Y la siguiente dice, ¿qué es la inercia? Describa 3 ejemplos prácticos donde nosotros te aplicamos o se nos aplica directamente justamente la inercia. Vamos a ver y vamos a ir analizando en el transcurso del desarrollo de la presente clase. Recuerden que el trabajo, la actividad es 100% escrita, por ende ustedes deben de desarrollar la rotulación de su hojita cumpliendo con el esquema que ustedes tienen a continuación, con todos los datos, lo hacen en la parte superior de su hoja y a continuación desarrollan el contenido de su tarea. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema la fuerza equilibrada y la fuerza no equilibrada correspondientes a la semana 1 de fecha 23 de diciembre del 2024. De hecho, esta tarea permitía entregas justamente desde el 23 de diciembre. La fecha límite de entrega es del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2025. Tienen toda la información pertinente en función de estas actividades, de esta nueva actividad que se les habilitó para que desarrollen su tarea. Una vez que se les ha explicado cómo es lo que ustedes deben desarrollar, los requisitos, las condiciones del esquema de su tarea, vamos a continuación a iniciar con el desarrollo de las actividades, justamente del material de apoyo, y vamos a ir analizando justamente sobre la primera etapa, sobre la primera clasificación, que son las fuerzas equilibradas. ¿Qué es lo que son las fuerzas equilibradas? Y vamos a ver a continuación el desarrollo del tema. Básicamente podemos clasificar la fuerza en 4 tipos: fuerzas equilibradas, fuerzas no equilibradas, por contacto y a distancia. Esa es la clasificación de la fuerza en general. Tenemos la primera clasificación, fuerzas equilibradas. Luego tenemos fuerzas no equilibradas. Tenemos también una fuerza por contacto. Y tenemos una fuerza a distancia. Esa es la clasificación de las fuerzas. Cuando hablamos de una fuerza por contacto, como aquella que permite generar un movimiento, la que permite cambiar la forma de un objeto, entre otros. Y la fuerza a distancia es la fuerza magnética y la fuerza gravitatoria, especialmente la que tenemos en nuestro planeta. Y eso nosotros ya la vamos a ir describiendo en el desarrollo de la presente actividad. Entonces sabemos que la fuerza obviamente se clasifica en 4 tipos: equilibrada, no equilibrada, por contacto y a distancia. Las fuerzas, además de hacer que un objeto se mueva, también puede hacer que se queden en equilibrio. Las estructuras de grandes edificios, puentes, torres están bajo la influencia de enormes fuerzas. Sin embargo, están en reposo. Aparentemente requerimos más que una simple aplicación de fuerza para mover un objeto. El equilibrio de los cuerpos se caracteriza por la ausencia de cambio en su movimiento. El reposo es un tipo particular de equilibrio cuya importancia se manifiesta como condición de estabilidad. No obstante, el equilibrio de un sólido no se reduce solamente a la ausencia de movimiento.
Un cuerpo se puede desplazar en línea recta con velocidad constante o girando uniformemente alrededor de un eje y sin embargo hallarse en equilibrio. Es entonces la ausencia de aceleración y no la ausencia de velocidad lo que define en física la noción de equilibrio, que esto obviamente es las características en cuanto al movimiento, obviamente, que desarrollan los cuerpos. Si observamos una competencia en que dos equipos tiran de una cuerda, se ejerce fuerzas de cada lado, pero podría la cuerda permanecer en reposo, por lo que decimos que las fuerzas se balancean o se anulan. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes han visto, es un juego tradicional, por ejemplo, cuando vamos un día de campo, un día familiar, algún tipo de actividades en la escuela, en el colegio, obviamente hacen este tipo de concursos en el cual 5 personas de un lado, 5 personas de otro lado, tiran en posiciones diferentes de una cuerda. En ese sentido, la cuerda, ¿qué es lo que pasa con la cuerda? Permanece en reposo, mientras que de lado y lado se mantenga una fuerza simultánea, por lo que decimos que la fuerza se balancea o se anula. Aquí tenemos la fuerza base 2, obviamente, y la fuerza base 1, equipo 2 y equipo 1. En física decimos que la cuerda está en equilibrio. Esto quiere decir que la suma de todas las fuerzas aplicadas de un extremo de la cuerda es igual, es de igual magnitud que la suma de las fuerzas aplicadas del otro lado. Eso quiere decir que de lado y lado tienen la misma intensidad, tienen la misma fuerza y por ende la cuerda se mantiene en reposo, aunque ambas en sentido contrario. La fuerza total de la cuerda es igual a cero, por lo tanto, un cuerpo en equilibrio no puede empezar a moverse, a menos que se añada una fuerza nueva y desbalancee y que rompa este equilibrio. Dicho de otra manera, que de cualquiera de los lados se aplique, obviamente, o se incorpore a otra persona más a tirar de la cuerda. Si es que esto sucede, prácticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que, obviamente, ceda el equipo que tenga menos participantes, obviamente que tenga menos fuerza, y por ende la cuerda se va a poner en movimiento y no va a estar en reposo. Si un cuerpo está en reposo y permanece en él, se dice que está en equilibrio estático. Si sabemos que un cuerpo está en equilibrio estático y por consiguiente que tiene aceleración igual a cero, por las leyes de Newton sabemos que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es igual a cero. Eso quiere decir que la cuerda, si nosotros tenemos 4 personas de un lado y 4 personas del otro lado con el mismo nivel de fuerza, prácticamente en este caso la suma de las fuerzas van a ser igual a cero, van a estar en cero. Según la primera ley de Newton, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, es igual a cero. La condición única para que una partícula esté en equilibrio es donde F, que es la fuerza resultante, es igual a cero, donde F es la sumatoria de todas las fuerzas. Ese obviamente es igual a cero, no tiene ningún tipo de movimiento. Pero como la fuerza puede tener componentes en los diferentes ejes, entonces tendremos que la suma de la fuerza X es igual a cero y la suma de la fuerza Y también es igual a cero. Si ustedes pueden observar este gráfico de aquí en matemáticas, obviamente este significa sumatoria. Este signo se traduce como una suma. Por lo tanto, el momento de leer esta notación, nosotros decimos la suma de fx es igual a cero y la suma de fy es igual a cero. Si en un problema tenemos varias partículas en equilibrio, aplicamos esta condición a cada una de ellas. La propiedad de la materia que no, o de no poder cambiar su estado de reposo o de movimiento por sí misma recibe el nombre de inercia. Ojo con eso, que también les han de preguntar en el examen. La propiedad de la materia que no, o de no poder cambiar su estado de reposo o de movimiento por sí misma recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo es una medida de su inercia. Cuando mayor es la masa, mayor es la inercia, es decir, la tendencia a permanecer en el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo,
Hay que aclarar que no existe ningún cuerpo que se vea libre de la acción de las fuerzas. Esto es peso, rozamiento y normal. No obstante, la primera ley sigue siendo válida, ya que si la resultante de todas las fuerzas que actúa sobre el cuerpo es nula, es lo mismo que si no interviene o no interviniera ningún tipo de fuerza. De lo visto hasta aquí podemos notar que un cuerpo no necesita estar en reposo para que se encuentre en equilibrio, es decir, no se necesita la falta de movimiento. El movimiento se puede presentar, pero desde luego que este debe ser uniforme y realizado sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Aquí tenemos justamente un ejemplo de este tipo de fuerzas y obviamente de la inercia. Aquí tenemos las fuerzas equilibradas. Cuando, por ejemplo, para el desarrollo de la aviación, para la construcción de los aviones, para que exista el cuerpo del avión o la estructura, el fuselaje del avión tenga aerodinámica, tienen que existir fuerzas equilibradas. El elevador, el peso, el empuje y el arrastre que constituyen las fuerzas equilibradas. Cuando un objeto se mueve con una velocidad lineal constante, decimos que el equilibrio es cinético o translacional. Y si el objeto es capaz de girar con velocidad angular constante, el equilibrio es rotacional. Todo cuerpo presenta la tendencia llamada inercia a observar su estado o a conservar su estado de movimiento o también de reposo. Si un auto frena bruscamente, los cuerpos de los ocupantes presentan resistencia a desplazarse hacia adelante. Si esto nos llevan el cinturón de seguridad, podrían salir despedidos hacia adelante. Veamos aquí las siguientes imágenes. Aquí se aplica la inercia. Vamos a ver en dos estados fundamentales. Tendencia de los cuerpos a permanecer en reposo. Mientras el automóvil o el autobús mantenga un movimiento homogéneo o equilibrado, los cuerpos de los ocupantes van a mantenerse siempre en reposo. ¿Qué es lo que pasa en el primer gráfico? Se cruzó un perrito. ¿Qué es lo que hace el conductor? Pisa el freno, ¿no es cierto? Y por ende, ¿qué es lo que sucede con nuestros cuerpos? Han visto, por ejemplo, la mayoría han viajado en un taxi. Y ustedes ya saben cómo son los señores taxistas para correr y también para pegar tremendos frenones. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos distraídos y pega tremendo frenón el vehículo, el señor taxista? Nuestros cuerpos tienden a moverse ¿hacia dónde? A moverse hacia adelante. Eso es la inercia. Nosotros muchas veces hemos viajado en autobús, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a movilizarnos en alguna parte, obviamente nosotros tomamos el autobús. Las personas que están en Quito, por ejemplo, también sienten la inercia cuando, por ejemplo, van en el metro. El metro va a grandes velocidades. Nosotros no sentimos, pero cuando para o cuando acelera, cuando recién arranca, nuestro cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Cuando recién arranca, nuestro cuerpo tiende a irse para atrás. Cuando frena, nuestro cuerpo tiende a irse hacia adelante. A esos movimientos se o los conoce como inercia. Mientras mantenga una velocidad constante, nuestro cuerpo está en reposo, aparentemente, pero al mismo tiempo estamos en movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando acelera o desacelera, nuestra posición va a cambiar, nuestro estado va a cambiar y obviamente de ahí se va a generar todo este tipo de movimiento que se conoce como inercia. A continuación, miremos un ejemplo de la fuerza equilibrada. Un sofá de 120 kilogramos de masa se apoya sobre una superficie horizontal con mínima fricción. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Calcule la fuerza normal considerando que está en equilibrio. La fuerza que actúa sobre un cuerpo en reposo son el peso representado por la W, la normal representado por la M. El peso es igual a W, W es igual a M por G. Aquí tenemos una multiplicación donde M es la masa y G es la gravedad, que a su vez esta G es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la constante, el valor que no va a cambiar y justamente por eso nosotros vamos a tener que multiplicar. Vamos a ver a continuación. Representamos las fuerzas que actúan sobre el sofá calculando su peso, donde WA es igual a M por G.
W es igual, en este caso, 120 kilogramos, que es el peso que tenemos en el primer valor. Este 120 kilogramos es el peso del sofá. Multiplicamos por qué. La G, obviamente, corresponde a qué? A 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, es una multiplicación 120 por 9.8. Y obviamente tenemos el valor, el resultante de 1.176. En este caso, newtons es lo que obviamente representa. Como el sofá permanece en reposo, por lo tanto, según la ley del equilibrio, la suma de F de la fuerza Y es igual a cero, donde Newton es menos W y este es igual a cero. N es igual a W y este es igual a 1.176 newtons, en que en este caso sería ¿qué? Vendría a ser obviamente la fuerza normal considerando el equilibrio en este caso del sofá. Este es el desarrollo del ejercicio, obviamente aplicando justamente las leyes de Newton y obviamente aplicando la fórmula en relación al cálculo del peso de la masa y la gravedad, y obviamente del objeto, en este caso del sofá. La fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y de sentido contrario. La normal y peso actual en el eje vertical, es decir, el eje de las Y. De ahí que se calcula la fuerza, la suma, perdón, de la fuerza Y es igual a cero. El ejercicio no indica que haya movimiento horizontal. Esa es la característica fundamental en cuanto a ese resultado. La normal y el peso tienen valores iguales, pero sentidos contrarios. Con esto comprobamos que las fuerzas están totalmente equilibradas. En cuanto a las fuerzas no equilibradas, por el contrario, son múltiples las situaciones en que sobre un objeto actúan simultáneamente varias fuerzas. Así, por ejemplo, si empujamos una caja por el suelo, sobre ella actúa un peso, actúa la fuerza con la que empujamos, la fuerza que ejerce el suelo sobre ella, sobre la caja, y la fuerza de rozamiento que hace entre la caja y el suelo. Podemos calcular una fuerza equilibrante a todas las que actúan sobre un cuerpo llamado fuerza resultante. La fuerza resultante se representa para los ejercicios F base R, como está escrito aquí. FR significa F base R, que será la suma de todas las fuerzas del sistema. El concepto de fuerzas resultantes se aplica cuando el conjunto de fuerzas del sistema tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento del cuerpo, pero no lo deforma, mantiene su forma del objeto. Para ello distinguiremos los siguientes casos. Primero, la fuerza de la misma dirección y también del mismo sentido. Esa es una de las primeras características. ¿Cuál es la fórmula? Fuerza resultante es igual a fuerza 1 más fuerza 2. Ambas van en el mismo sentido. Fuerza 1 y fuerza 2, la fuerza resultante que ejerce en relación a la caja, perdón. En este caso, la fuerza resultante FR tiene la misma dirección y sentido que la fuerza 1, F1, y la fuerza 2, F base 2. Y una intensidad equilibrante de la suma de la intensidad de las fuerzas aplicadas. Esto quiere decir que es igual a F1 más la fuerza 2. En cuanto a las fuerzas de la misma dirección, pero en sentido contrario, es otra de las características que vamos a ver a continuación. La fuerza de la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos la fuerza de la misma dirección, que prácticamente sería el cubo de pelotas. Tenemos la fuerza 1 y tenemos la fuerza 2. Tanto la fuerza 1 como la fuerza 2 tienen distintas direcciones y también tenemos una fuerza resultante. En este caso, a diferencia de las fuerzas en el mismo sentido, que era una suma, acá en la fuerza resultante, obviamente en la fuerza de la misma dirección, pero en sentido contrario, aquí se aplica una resta, donde la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2. Ahí nosotros vamos a tener la fuerza resultante. La fuerza resultante Fr de dos o más fuerzas en sentido contrario tiene el sentido de la fuerza de mayor intensidad y una intensidad equilibrante a la resta de la intensidad de las fuerzas aplicadas, donde F1 o fuerza 1 es menos
fuerza 2. Ahí nosotros podemos explicar esta determinación. En cuanto a la fuerza de distintas direcciones, la determinamos mediante la regla del paralelogramo. Por el extremo de cada fuerza trazamos una paralela al otro vector y señalamos su punto de intervención. El extremo de la fuerza resultante es el punto de intersección entre cada una de ellas. Este tipo de fuerzas de distintas direcciones se aplica justamente para que los barcos tengan en su fuselaje una estructura más dinámica para que puedan moverse en el océano. En cuanto a las fuerzas perpendiculares, si son perpendiculares, su modo podrá calcularse aplicando la teoría de Pitágoras, donde fuerza resultante 2 es igual a fuerza resultante 1 más fuerza resultante 2. Por lo tanto, la fuerza resultante será la raíz cuadrada de F1 más F2. Esa sería la aplicación o la fórmula para poder aplicar y poder calcular este tipo de fuerzas perpendiculares. Cuando aplicamos una fuerza lo suficientemente intensa sobre un cuerpo, se produce un cambio en la velocidad, lo que indica que la fuerza es no equilibrada. Entonces, son las características fundamentales dentro de estos temas que nosotros hemos ido viendo y analizando dentro del desarrollo de la presente clase. Así que, mis queridos amigos y señores, tienen toda la información pertinente en el desarrollo del tema de las fuerzas equilibradas y fuerzas no equilibradas que tenemos para esta semana. Igual tienen ustedes activadas ya las actividades, sus tareas para que puedan desarrollarlas. Señores y señores, por favor, cumplan con todas las actividades, puesto que entramos ya a la recta final de todo este proceso educativo. Les deseo éxitos y suerte en el desarrollo de todas sus actividades que tienen planificadas para la presente semana. Así que por favor, cuídense mucho, desarrollen todas las actividades. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores.